Hola, mi nombre es Laura Simancas y esta es mi exposición sobre marco legal y normativo general del transporte de carga terrestre. Lo realicé con mi compañero Daniel Alejandro Torres. Antes de comenzar, es importante definir qué es una ley. Entonces su definición dice, es una regla, una norma que seguir. Se expone en una sala plenaria en la que diputados de la ley espera que se aprueben, hablan y debaten sobre la misma. Y esta ley que se vaya a escoger va a caer sobre toda la nación. La primera ley que escogí es la Ley 105 de 1993. Entonces, presenta las disposiciones básicas sobre el transporte y tránsito. Capítulo 1. Reglamento sobre el transporte público. Artículo 3. Así como supervisión en obras que tengan impacto ambiental. Artículo 4. Cuenta con los Estatutos Nacionales de Transporte y Código Nacional de Transporte. Esta ley cuenta con el Ministerio de Transporte, que da la oportunidad de verificar los antecedentes de cualquier tipo de vehículo de transporte. Se encuentra en el artículo 1. En el artículo 3, el usuario puede transportarse a través del medio en buenas condiciones de acceso, comodidad y calidad. El servicio público, como dije anteriormente, lo dirige el Estado, quien debe supervisar la calidad y seguridad dentro del mismo. Aunque son algunas de las normas básicas, en Colombia no se cumplen todas ellas, ya que como vemos se presentan inconvenientes en el transporte público o, conflictos entre personal del mismo. El artículo 4 habla sobre el impacto del medio ambiente, es decir, al momento de construir anillos viales u obras de carretera, se tiene en cuenta la naturaleza para hacerlo. Con relación a los demás artículos, se habla sobre normas de tránsito y multas que se pueden presentar si incumplimos alguna de las leyes de la misma. La siguiente ley es la Ley 336 de 1996. Tiene por objetivo unificar los principios y criterios que servirán para la regulación y reglamentación del transporte público, aéreo y terrestre. La empresa debe contar con requisitos legales y entrar en investigación para poder lograr un buen desempeño en su servicio. Artículo 11. Por ejemplo, el artículo 8 nos destaca que el Ministerio del Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico. El artículo 9 nos habla del transporte público, que tiene alcance nacional y se va a presentar por empresas. El artículo 11 nos dice que para contratar una empresa de transporte, incluido personal, se debe hacer una revisión de antecedentes de las personas y de las infracciones que tengan los vehículos. Contrate vehículos, estos deben contar con lo establecido respecto a matrículas y estar registrados correctamente. 26 leemos que todo transporte que se vaya a usar en una empresa debe contar con los documentos exigidos dentro del medio de transporte. Artículo 31. Los vehículos deben contar con el control de contaminación del medio ambiente y con buenas condiciones en temas de peso y dimensiones. El último, el artículo 34. Las empresas de transporte deben asegurarse que los conductores cuenten con sus licencias vigentes. Esto quiere decir el pase para conducir y que todo está incluido dentro del transporte. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Torres. Voy a realizar la presentación de la Ley 769 del 2002, algunas modificaciones que se le hicieron a la Constitución. Esta es la actividad que estoy realizando con Laura Simanca. Título 1, capítulo 1, principios. En este capítulo se habla sobre qué deberes, qué tipo de personas deben actuar en la nación y con cuestiones de transporte. Capítulo 2, autoridades, el personal que está encargado de realizar de hacer cumplir las leyes que se rigen en esta Constitución. Capítulo 3, registro de información, es donde se tiene anexos de todos los documentos que se manejan legalmente para el Estado. El título 2 del capítulo 1, Centros de Enseñanza Automotriz, es donde se autoriza a las escuelas qué tipo de escuelas pueden dar estas capacitaciones. Capítulo 2, licencia de conducción,
que es el documento que rige que está capacitado para circular por las vías del país. Este se puede, actualmente se hace cada 10 años, se debe cambiar. Capítulo 3, vehículos, y capítulo 4, licencia de tránsito, es donde se rigen los tipos y la autorización de los vehículos y los permisos que debe tener cada persona para circular, como el anterior capítulo. Capítulo 5, seguros y responsabilidad. En este capítulo es donde se lucha para que se cumplan las leyes y la protección a la persona cuando circula por las vías y tiene algún inconveniente. Capítulo placas, capítulo 6 son las placas, capítulo 7 Registro Nacional de Automotor. Este es los únicos documentos que tiene el vehículo como identificación única y para poder circular en el país. En cualquier lugar del país, con esta placa se puede identificar el vehículo y de dónde puede ser su procedencia. Capítulo 8, revisión tecnomecánica. Es la autorización que se le realiza, es un examen que se le realiza al vehículo que esté en condiciones para poder circular. Capítulo 3, normas de comportamiento, que va desde el artículo 55 hasta el artículo 121, es donde rige cómo debe actuar una persona, qué compromisos debe tener, cuáles son las condiciones psicológicas para poder andar. Esto también rige a las personas que hacen cumplir la ley. El título 6, el título 4, sanciones de procedimientos. En este es donde se rigen las leyes, donde la persona que hace cumplir la ley, que en este momento es el de tránsito, acá pueden hablar para qué sanción debe cumplir la persona por el incidente que tuvo. Y es quien dice quién fue el culpable. Ley 1503 del 2011. Esta ya fue modificada un poco más, la del 2002. La presente ley tiene por objetivo definir lineamientos, generar la educación, responsabilidad social empresarial de acciones estatales y comunitarias para promover las personas a la forma de hábitos. Entonces, ¿qué hábitos debe cumplir para poder circular en las vías y se lucha para que cumpla esta ley? Capítulo 2, la educación en seguridad vial, como anteriormente lo decía. Y en esta ley se intenta desde que sea más educativo las personas capacitadas y más sensibles a lo que sucede. Capítulo 3, lineamientos para el sector privado en seguridad vial. Entonces, ¿qué cumplimientos deben tener las compañías? ¿Qué cumplimientos deben tener las personas para poder circular en el país? Capítulo 4, lineamientos para acción comunitaria en seguridad vial. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer cumplir esta ley? En el capítulo 5, lineamientos para acción estatal en seguridad vial. Modificaciones. Las modificaciones que se le realizan de acuerdo a esta ley, que fue la cambiada a la ley de 200, que es del 2002. 796 del 2002, la ley 105 del 2006. Esta modificación se habla de la sociedad del RUNT, es donde le da más libertad a ellos para poder regir y hacer cumplir las leyes que tenemos y de acuerdo al momento de poder andar en las vías. Ley 1383 del 2010 establecer como un nuevo principio rector del Colegio Nacional de Tránsito a la movilidad, indica que autoridades de tránsito, entre otras la Policía Nacional a través del desarrollo y transporte, especifican el certificado de apertura fiscal y mental de coordinación motriz del conductor. Es acá donde se le realiza un examen motriz psicológico visual a la persona para así saber si está en la capacidad de circular. La Ley 1397 del 2010 reglamenta que puede obtener licencia de conducción en el examen teórico, se presenta ante el centro de enseñanza y se le pregunta señalizaciones, qué motivos puede para poder andar en el país. Bueno, esta es mi presentación y pues quedamos atentos a algún comentario. Muchas gracias.